El Evangelio de este domingo comienza con un tema que hemos tratado más de una vez y es el del perdón de las ofensas, indicando que la caridad nos exige perdonar con la condición que el ofensor esté arrepentido, que esto no siempre se enseña así. Se enseña que tenemos que perdonar siempre y restrictamente, pues no es lo que dice Cristo. Jesús comienza el Evangelio diciendo: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Pero insisto en que este tema lo hemos tratado en otras ocasiones, de manera que me voy a centrar en el tema de la fe. Si tuvierais fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podríais decir a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y él os obedecería. El poder tremendo de la fe, esa fuerza extraordinaria, interior, espiritual, sobrenatural, que es en definitiva una participación de la omnipotencia divina. Las lecturas de este domingo nos ponen frente a ella. Hemos escuchado en la primera lectura, tomada del libro de Habacuc, cómo el pueblo de Israel pasa por los momentos más trágicos de su historia. La ciudad santa, Jerusalén, es asediada y es tomada por Nabucodonosor. Y frente a la desgracia, la aparente indiferencia de Dios, el silencio de Dios, la inacción de Dios, ante lo cual brota espontáneamente el lamento del hombre. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que pedimos, y es como si a Dios no le importaran nuestras necesidades, como si Dios mirara para otro lado, y entonces viene la desconfianza, el abatimiento, el decir ya no rezo más, esto no tiene sentido, Dios se olvidó de mí, y Dios nunca se puede olvidar de nosotros, si no, no sería Dios. La respuesta divina llegó cuando le dice al hombre: el justo vivirá por su fidelidad, el justo vivirá por su fe. Fidelidad a Dios, fidelidad a sus designios misteriosos, fidelidad a su plan, que no siempre coincide con los nuestros. Fidelidad a Jesucristo, a su iglesia, a su doctrina, aunque a veces nos cueste, aunque nos resulte dificultoso el cumplimiento de sus mandatos. Porque además de aceptar con resignación cristiana e incluso en su grado más perfecto, hasta con amor y alegría, los designios de Dios, esos designios ocultos del Señor, la fe supone también creer todas las verdades que el Señor revela y que ha depositado en su iglesia. Conserva el depósito, lo que te ha sido confiado, le dice San Pablo a Timoteo. Somos custodios, somos guardianes de un depósito sagrado que no nos pertenece, sino que hemos recibido de una verdad que no es nuestra, sino que es de Dios, y que por lo tanto nosotros tenemos la obligación de transmitirla fielmente. Si cambiamos esa verdad, si la rebajamos, si tergiversamos ese mensaje, estamos traicionando la confianza que el Señor puso en nosotros. La fe es oscura y es luminosa a la vez. Oscura porque no vemos lo que creemos, lo cual no significa que no tengamos prueba. La prueba más grande, la más contundente, la única, es la autoridad de Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarme. Esto lo creo firmemente. ¿Por qué? Porque me lo dice Dios y punto. Y por eso, con ser oscura en un sentido,
En otro sentido, es clara, es diáfana, es luminosa. Decía Pascal, en la fe hay suficiente luz para quien quiere creer y suficiente oscuridad para quien no quiere creer. La fe es semejante a aquella nube luminosa del Antiguo Testamento en la que Dios se revelaba al pueblo elegido durante su marcha por el desierto. La nube al mismo tiempo manifestaba y ocultaba la presencia de Dios. Algo semejante es la fe para nosotros. No vemos la divinidad de Cristo, ni tampoco vemos con los ojos de la carne la divinidad de la Iglesia. Y así como creemos en Cristo, creemos también en la divinidad de la Iglesia. Y la vemos herida por los pecados de sus miembros, la vemos afeada, sin aspecto ni hermosura, como Cristo en la cruz. Y sin embargo creemos en ella. Creemos en la una, santa, católica y apostólica Iglesia que nació del costado abierto de Cristo en la cruz, como escribe San Pablo. La fe es clara, luminosa y a la vez oscura. ¿Por qué Dios ha querido que sea así? Ha querido que sea luminosa porque la fe es la que nos tiene que guiar en nuestro camino hacia el cielo. Y debe ser luminosa entonces para guiarnos sin extravíos, sin vacilaciones, para no errar en lo único importante en la vida, que es acertar en ganar la eternidad. Y al mismo tiempo ha querido Dios que sea oscura para que nuestro acto de fe sea meritorio. ¿De qué manera? La fe es un don de Dios, es una gracia. En su segunda carta, San Pablo le escribe a Timoteo del don de Dios recibido. De hecho, nunca podríamos mantenernos firmes en el recto camino, en la senda del cielo, si el Señor no nos acompañara, si no nos sostuviera con su gracia, con la fuerza de su amor. Todo es gracia. Creer en Dios, aceptar sus mandamientos, aceptar sus designios, repito, a veces ocultos e incluso difíciles para cumplir en la vida, vivir conforme a su ley, abrazar la cruz que nos toca, combatir el buen combate, terminar la carrera y conservar la fe, como le escribe San Pablo a Timoteo. Todo es gracia. Pero si bien es un regalo de Dios, a partir del uso de razón, es meritorio para el hombre la aceptación libre de ese don, porque Dios puede querer darme ese don y yo no quererlo, rechazarlo. Dios quiere ser escuchado y obedecido libremente por el hombre. Lo hemos escuchado en el Salmo 94. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aceptación que lleva consigo exigencias para el cristiano, la principal de las cuales es vivir de acuerdo con esa fe. Porque la fe no es solamente creer sin ver, sino que también es, y esto es lo más difícil, vivir lo que se cree. Porque o se vive como se piensa, o se termina pensando de acuerdo a cómo se vive. La fe es una visión del mundo, de las cosas, de los acontecimientos. Es una visión de la vida y de la muerte. Es una conducta. Es una forma de ser ante Dios y ante los demás. Es un modo peculiar de pararse firme y sin complejos ante el mundo, sin tener que andar pidiendo permiso o perdón por creer, sin timidez ni vergüenza. No te avergüences, le dice San Pablo a Timoteo, lo hemos escuchado en la segunda lectura. La fe es un estilo de vida, es un señorío, es nobleza de alma. El justo vivirá por su fe, el justo vivirá por su fidelidad. Fidelidad siempre y en todo. Con el fiel, tú eres fiel, dice el Salmo. Jesucristo nos invita a vivir esa fidelidad. Nos invita a vivir en plenitud la fe, para estar convencidos para poder convencer, enamorados para poder enamorar. La fe no es algo muerto, la fe es una realidad viva y operante. Es un fuego interior que abraza el corazón del cristiano. La única forma de que no se apague ese fuego es propagándose. Por
Por eso la fe es un espíritu de conquista, es el deseo y la necesidad de ganar 1000 mundos para Dios. Y todo esto implica también la disposición interior al martirio, es decir, la disposición a perder la vida por la fe, como de hecho sucede hoy en tantos hermanos nuestros en la fe, que diariamente son torturados y asesinados, en donde aún sigue vigente el comunismo, asesinados en países de dominación islámica, asesinados por el liberalismo y el judaísmo internacional, lo cual no es de extrañar. Si los judíos mataron a Jesucristo, mataron al Hijo de Dios, y hoy, después de 2000 años, no están arrepentidos del deicidio, el que puede lo más, puede lo menos. Si fueron capaces de matar a Cristo, ¿por qué no van a masacrar, torturar y asesinar a los cristianos? Y estos hermanos nuestros en la fe, al entregar libremente la vida por Cristo, demuestran que para ellos la fe no es un adorno, no es una etiqueta, como desgraciadamente lo es para muchos, que se dicen cristianos pero que no viven como cristianos. Perseverar en la fe, vivir la fe, mantenerla intacta y transmitirla así a los demás, no es más que el cumplimiento de nuestro compromiso bautismal. Y para que no caigamos en la tentación de la vanagloria, de pensar que si perseveramos es gracias a nosotros, a nuestros méritos, para eso Cristo nos compara hoy con los simples servidores, que no hacen más que cumplir con su deber. Pensémoslo y pidámosle al Señor, como los apóstoles, aumentanos la fe. Que el ejemplo, que el testimonio de tantos cristianos perseguidos sea para nosotros un estímulo y sea para nosotros un reto, un desafío. En medio de la tremenda crisis de fe del mundo moderno, que el Señor nos ayude a vivir de una fe viva, una fe firme, sin vacilaciones, sin dudas, una fe militante, una fe osada, atrevida, intrépida. Dice San Juan en su primera carta, la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que nuestra fe sea esa victoria que vence al mundo, el estandarte del triunfo alzado por encima de la incredulidad y de la apostasía. Pidámosle esta gracia a María Santísima, maestra en la fe, ella, la Virgo Fidelis, la Virgen fiel, nos conceda la gracia de no traicionar jamás la fe recibida y mantenernos firmes hasta el fin, para que al final de nuestra vida también nosotros podamos decir con San Pablo, he combatido el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe. Que así sea.